Dios les bendiga a todos. Es un privilegio en este día poder conectarnos con ustedes. Estamos transmitiendo desde uno de nuestros estudios de las instalaciones de Centro Cristiano Internacional, ya que durante este mes se celebra pues a un personaje muy importante dentro de la familia y son los padres. Así que tenemos algunas actividades, pero para usted que nos está viendo, la verdad es un privilegio poder tenerle acá. Así que bienvenido, esta es su casa, esta es una familia que quiere compartir lo que Dios nos ha dado para que usted también sea edificado. En esta ocasión yo quiero compartir la palabra del Señor con usted, ¿verdad? Y el tema que vamos a discutir ahora es ciegos para instruir. Ponga atención, ciegos para instruir. Hemos estado predicando una serie sobre alcance. Y durante ese proceso hemos hablado mucho de lo que es la responsabilidad, la deuda que tenemos en predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Las diferentes cosas que hemos tenido que enfrentar, muchas veces la vergüenza para poder hacerlo. Y hemos discutido diferentes aspectos. Sin embargo, hay una área de alcance que quiero que toquemos hoy para poder de alguna manera ser parte de lo que es esta celebración de los padres y de las madres que recientemente se celebró. Y es la familia. Y dentro de la familia, pues obviamente tenemos que hablar de los hijos. Y quiero empezar aquí con un proverbio del capítulo 4 y quiero leerles desde el verso 5 y dice la palabra del Señor así: adquiere sensatez, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. Verso 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te protegerá. No hay duda que estamos en momentos muy cruciales dentro de lo que es la raza humana. Los tiempos han cambiado. Aprovechamos muchos de los adelantos, pero esos adelantos tecnológicos muchas veces también han causado estragos dentro de lo que es las nuevas generaciones. Y no solo las nuevas generaciones, sino que la sociedad misma. Y eso no solamente se ha quedado en aquellos que no conocen de Dios, porque esto, mientras estemos en este mundo, la iglesia está inmersa y está siendo parte de todo lo que sucede. Yo no sé si usted estaba enterado, pero les quiero dar algunas estadísticas para empezar en este día a predicar sobre el tema ciegos para instruir. Tenemos que saber, tenemos que conocer para poder instruir a otros. Y la población mundial es de 7.837.000.000 hasta el año anterior, contabilizado en los censos a nivel mundial. De eso, el 16% son adolescentes. O sea que estamos hablando de 1.200.000.000 de adolescentes alrededor del mundo. No solamente eso es un dato muy importante, sino que es muy importante porque solo en la nación donde estamos, en los Estados Unidos, la crisis dentro de este grupo de adolescentes es tan grande que es un llamado de atención urgente para la iglesia, porque podemos alcanzar a aquellos que están afuera, pero muchas veces no estamos poniendo la atención a una población, a un grupo que es parte de nuestra propia iglesia, de nuestra propia casa en muchos casos. Y es que 750.000 adolescentes salen embarazadas solamente en los Estados Unidos. El 20% de toda la población mundial de los adolescentes padece de trastornos mentales en este momento. El 15% de aquellos adolescentes y jóvenes que están en los países más pobres con mayor necesidad han intentado quitarse la vida. El 35%
de los adolescentes y jóvenes en los Estados Unidos y el 18% de aquellos jóvenes en Europa dicen haber consumido droga o están consumiéndola en este momento. Si usted ve, son estadísticas alarmantes que nos llevan a que como iglesia le pongamos atención. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para poder llevar este mensaje y que podamos poder ver y entender y comenzar a instruir, no seguir siendo ciegos, no seguir ignorando una realidad que tiene que ver con las personas que necesitan la verdad. Y esa verdad, que es el Evangelio, es mejor que llegue si es de casa primeramente. Entonces, hay una necesidad de una edificación espiritual para que nosotros primeramente seamos hacedores y luego podamos enseñar a otros. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 1, el proverbista aquí da un mensaje y dice: oíd, hijos, las enseñanzas de un padre. Si usted ve, este verso empieza hablando de en plural, pero todas las demás versos que vamos a ver en el libro de Proverbios luego va en singular. No se generaliza, sino que de alguna manera nos hace responsables por cada uno de aquellos que necesitan ser instruidos. Hay ocasiones en las que los padres no podemos instruir porque ni siquiera hemos abierto los canales de comunicación con nuestros hijos. Y es necesario poder abrir esos canales de comunicación con nuestros hijos. Hay etapas en las que ellos han buscado escape y han ido a hablar con otras personas, con las personas equivocadas. Pero necesitamos alcanzarlos. No podemos ganar al mundo y perder a nuestros propios hijos, aquellos de los cuales vamos a entregar cuentas. Como ministerio tenemos un trabajo muy arduo. Tenemos líderes que se han esforzado y se siguen esforzando por impactar. Pero esta es una invitación a cada padre, no solamente los de este ministerio, sino donde quiera que tú estás, en cualquier ciudad, en cualquier país. Ponle atención a tus hijos porque posiblemente uno de ellos ya es parte de las estadísticas que leí al principio, de esas personas que necesitan una atención. Entonces, aquí el proverbista dice que escuche la enseñanza de un padre. Los padres tenemos que enseñar, tenemos que instruir, tenemos que dirigir. El padre tiene una gran responsabilidad. Qué bueno que nos celebran el Día del Padre. Qué bueno que se recuerdan de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros verdaderamente estamos cumpliendo con esa responsabilidad, con ese privilegio que Dios nos ha dado de instruirle a Él? Hijos, porque la Biblia dice que son herencia de Jehová para nosotros los hijos. Pero esos hijos tienen un propósito en los planes de Dios. Y no podemos dejar que el mundo, que las drogas, que las diferentes corrientes de este mundo los arrastren y los destruyan. En el capítulo 1 del verso 8 del capítulo 1 del libro de Proverbios nos dice: oye, dice el proverbista aquí, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es muy importante, porque yo he visto muchas veces como un padre le carga la culpa al otro cuando las cosas no están fluyendo bien dentro de la relación o la vida de sus hijos. Sin embargo, aquí el proverbista se asegura y habla dos conceptos que usted tiene que ponerle atención, porque al igual que yo, tenemos responsabilidad. Y es que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El padre instruyendo, pero luego dice aquí más adelante: y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí es la madre dando dirección. O el padre no instruye o la madre no dirige. Y entonces se crea la necesidad en ese joven. Mire,
Es importante acá que nosotros hagamos nuestro trabajo, porque lo que empieza en la niñez se nutre en la niñez, pero luego se desarrolla en la adolescencia y se van a sufrir o se va a vivir las consecuencias en la adultez. La niñez es clave acá para que el padre instruya, para que la madre tome su rol y dé dirección también. Entonces, que como una pareja podemos impactar, podamos hacer la diferencia. Quizás muchos de nosotros somos líderes y a los discípulos los instruimos como a hijos. Y muchas veces tenemos muchas técnicas y ponemos mucho interés en instruir espiritualmente, discipular a otros, pero no le ponemos atención a discipular, a enseñar, a poder instruir a nuestros hijos. Nos consideramos que tenemos visión para instruir a los discípulos, pero nos consideramos ciegos para instruir a nuestros hijos. Les enseñamos de fútbol, les enseñamos de tecnología, les enseñamos de la naturaleza, les enseñamos de tantas cosas, pero tenemos una ceguera para enseñarles en el temor a Dios, que es clave acá. En el capítulo 6, verso 20 del mismo libro de Proverbios, el proverbista dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es claro que la instrucción es para ambos, no solamente es para uno. Hay una deficiencia en la instrucción de un hijo cuando uno de los padres no cumple su rol, o cuando ambos se anulan, porque usan al hijo muchas veces como el instrumento para castigar las diferencias o conflictos que tengan como pareja. No podemos seguir así, y menos aquellos que tenemos el temor, el conocimiento de la palabra del Señor. Los padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos ese temor a Dios. Tenemos que enseñarles aquello que quizás Dios nos ha dado a nosotros. El capítulo 4, verso 2 del mismo libro de Proverbios, dice la palabra del Señor: porque os doy buena enseñanza, dice el Salomón, no desamparéis mi ley. La palabra ley aquí se está refiriendo que en el caso del pueblo, pues obviamente tenían el Torah. Y había una ley que era la que les enseñaba los principios o estatutos de la ley de Dios para ellos. Nosotros tenemos la ley de la palabra del Señor, la ley de Dios, para poder instruirlos bien. Quizá muchas veces hay que ser muy sabios para poder transmitirlo. Y qué mejor si nosotros podemos transmitirlo y enseñarlo, porque tenemos una vida espiritual que puede modelar. Y aquí viene el segundo punto. El primero era una edificación espiritual. La edificación es cuando se ponen los fundamentos y se comienza a levantar. Pero luego, cuando ya se la ha levantado, eso ahora hay que mantenerlo. Una vida espiritual. Y ahí creo que es el reto mayor, porque muchas veces tenemos dificultad cuando llegamos a ese punto. Y es que una cosa es enseñarle la verdad a nuestros hijos y otra cosa es vivir conforme a esa verdad que le enseñamos. Allí viene el reto para nosotros. ¿Cómo no solamente les enseñamos la verdad? Y enseñarle la verdad, yo creo que muchos lo hacemos. Vamos a la iglesia, vaya esto, vaya lo otro, Dios esto, créele a Dios. Y le comenzamos a dar guianza en el mundo para que obtenga éxito, y para eso sí le mencionamos a Dios. Créele a Dios y Dios te va a ayudar para que te gradúes. Créele a Dios y Dios te va a dar un buen esposo, una buena esposa. Créele a Dios para esto y para lo otro, para lo otro. O sea que Dios es de alguna manera, dentro de este concepto, solo el medio para que alcanzar el éxito en el mundo, acá en la tierra. Pero no los estamos preparando muchas veces para que aprenda a tener fe y creer en una salvación eterna. Cómo poder enfrentar las dificultades a través de esa fe. Entonces, con razón las estadísticas nos muestran esto. Porque hay tantas necesidades dentro de la condición del hombre, de Dios,
que al no tenerlo, pues obviamente no puede instruir a sus hijos. Algunos le instruyen mal y otros ni siquiera le instruyen. Y en el peor de los casos, muchos hijos se han tenido que criar solos o con un solo padre o madre, y eso crea una deficiencia. Por mucho que se esfuerce uno, el plan de Dios es que sus hijos sean instruidos, que sus hijos sean enseñados por una pareja, su papá y su mamá. La vida entonces espiritual acá es muy importante. El libro, el 1 Juan, capítulo 1, verso 9, nos hace nos da una enseñanza. Y es que en mi experiencia, cuando un padre ha fallado, cuando un padre ha pecado, cuando un padre tiene temores de poder mostrar la realidad de lo que es delante de sus hijos, muchas veces el enemigo aprovecha esos temores para que el padre no tenga la confianza de poder instruir a sus hijos por esconder o ocultar quizás su pasado, su vergüenza, su dolor. Pero aquí hay una solución que da aquí Juan. Y es que parte de nuestra integridad como padres debe ser, nuestros hijos no esperan que seamos perfectos. Los hijos quieren que les digamos la verdad, pero muchos padres no les estamos diciendo la verdad porque nosotros mismos estamos viviendo una mentira. Estamos ocultando una mentira. Estamos practicando una mentira. Estamos aparentando una mentira y queremos que nuestros hijos aprendan la verdad. 1 Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, si tú eres un padre, una madre que le has fallado o que tienes algo que te impide enfrentar, por ejemplo, si un padre tiene una adicción, una codependencia pecaminosa, se siente limitado y el enemigo aprovecha eso para no poder instruir al hijo en esa área. Imagínese cómo un padre que le es infiel a su esposa ahora va a instruir al hijo para que aprenda a ser fiel. Como un padre que está adicto a pornografía, a drogas o otras cosas, alcoholismo, ahora puede instruir a sus hijos. Pero mientras él no enfrente esa realidad y pida perdón y restaure su vida, creo que esto me lleva a poder invitar a muchos padres, a muchas personas que me están viendo hoy, a arrepentirse usted primeramente, a que nosotros reconozcamos nuestra condición para poder tener el carácter moral y que nuestros consejos sean escuchados porque nuestro ejemplo es visto por aquellos a los cuales estamos instruyendo, nuestros hijos. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No permitas que el enemigo te detenga y eso sea un impedimento para tú cumplir el rol como padre de este hijo, de esta persona, de este que necesita ser instruido. Algo que debemos hacer, tomar muy en cuenta es que Salomón nos deja un registro de cómo él le testifica a su propio hijo de cómo él fue instruido. Y luego, testificándole de cómo fue instruido, ahora viene y usa eso para conectarse con su hijo e instruirlo. Y él dice en el capítulo 4, versos 3 y 4 del libro de Proverbios, porque yo, dice él, también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. En otras palabras, lo que aquí le está diciendo a su hijo es, déjame decirte lo que me enseñó tu abuelo, lo que me instruyó tu abuelo. Le está diciendo a su hijo, déjame decirte, yo ya pasé por donde tú estás. Yo pensaba como tú. Yo quería hacer las cosas que tú quieres hacer. Yo tuve las tentaciones que tú has tenido. Pero mi padre, tu abuelo, me instruyó. Muchos padres tenemos
vergüenza y miedo de decirle a nuestros hijos de dónde salimos, de dónde venimos. Quizás a tus hijos les parezca poco interesante muchas veces, pero es bueno que sepas. Porque muchos de los que ahora me están viendo, Dios los ha bendecido y prosperado materialmente. Quizás los ha bendecido y prosperado en otras áreas. Y lo que tus hijos están viendo no es la evidencia de lo que tú fuiste y hiciste. Al contrario, al hablarles de dónde Dios te ha sacado, qué es lo que tú has vivido, esta persona quizás valore más. Una de las cosas que yo le recomiendo a muchos padres es, deje que sus hijos vayan a misiones, que vayan a países donde verdaderamente hay necesidad para que ellos aprendan a valorar lo que aquí tienen, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos porque creemos que eso es normal para muchos de nuestros hijos. Es normal subirse a un carro, pero muchos que me están viendo no lo tienen el carro, o no lo tuviste, ahora lo tienes, pero no lo tuviste antes. Muchos quizás como yo, fuimos a comprar ropa usada para vestir a nuestros hijos y vestirnos nosotros. Pero no lo decimos porque nos da vergüenza. No, Dios es glorificado porque Dios nos sacó de ahí. Y ahora podemos darle a nuestros hijos no solamente lo material, sino que podemos instruirlos en lo eterno, en lo espiritual. No tengamos temor de decirle. Quizás muchos que me están viendo, que no son tan jóvenes, tienen la experiencia de haber visto televisión en televisores blanco y negro, o como yo, estar en lugares donde en toda la población donde estábamos solo habían 2 familias que tenían un televisor, cada uno, 2 televisores en todo el pueblo. No es una vergüenza eso. Quizás muchos tuvieron que caminar descalzos porque no tuvieron calzado, y ahora tienes tantos que no te alcanzan. Y ahora tus hijos aprendieron no solamente a tener calzado y a tener muchos, ahora tienen que tener marca para poder cumplir con las expectativas o la presión de la sociedad. Tenemos que instruirlos espiritualmente en el temor a Dios y que aprendan a valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios les ha dado. Quizás algunos ahora podamos aconsejar mejor a nuestros hijos cuando les mostremos y les testifiquemos que un día no tuvimos aire acondicionado, que un día pasamos por crisis, que muchos quizás incluso no tuvimos a alguien que nos instruyera, porque murió antes o porque quizás abandonó el nido y dejó a sus polluelos solos. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que Dios te ha guardado. Quizás tus padres te dejaron, pero ahora tú no vas a abandonar a tus hijos. Y muchos padres ya hace mucho tiempo abandonamos a nuestros hijos. Ellos hacen las cosas como quieren. Muchas veces ellos no quieren saber de sus padres. Es tiempo de despertar y no seguir siendo ciegos para instruir a nuestros hijos. Tenemos que instruirnos primeramente a través de la luz de la palabra y luego que reconozcamos que tenemos una responsabilidad, pero no solamente la responsabilidad, tenemos ya de parte de Dios la provisión al Espíritu Santo, a su palabra, la guianza especial que podemos nosotros darles a través de lo que nosotros creemos hoy. Tenemos que aconsejar. El verso 5 y 6 del mismo capítulo 4 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Consejo de un padre para el hijo. ¿Cuál es el consejo que tú le das a tus hijos? Yo cometí muchos errores y quizás ahora puedo enseñarle a usted lo que hice bien, pero también puedo enseñarle de los errores, de lo que hice mal. Porque yo no sé qué va a decir tu hijo el día de mañana. ¿Podrá tu hijo, como Salomón, decirle a sus hijos: tu abuelo, que ahora tú eres padre, me instruyó, de él aprendí a ser fiel, de él aprendí a ser obediente, de él aprendí la fe en Dios, de él aprendí a trabajar y ganarme lo que gasto con el sudor de mi frente?
de Él aprendí. Pero muchos hijos no podrán decir eso. Porque lo que aprendieron, que solo aprendieron de alguien más. Y si es bueno, gloria a Dios. Pero algunos estamos a tiempo de poder hacer lo que es correcto. Viene y dice, no la dejes, dice, y ella te guardará, ámala y te conservará. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esa verdad, de esa sabiduría. Padres, Dios nos ha dado ese privilegio. Podemos dejar de ser ciegos y ser sabios para poder instruir a nuestros hijos. Déjeme decirle que en el verso 7 y 9 también nos habla aquí de la sabiduría. Y dice, sabiduría ante todo, le dice al hijo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. La sabiduría te lleva a tomar decisiones. Pero cuando las decisiones son buenas, vamos a obtener frutos de esas decisiones. Y ahora tenemos que seguir manteniendo sabiduría. Tenemos que usar esa mente que Dios nos ha dado para poder administrar lo que Dios nos da. Y de esa manera glorificar el nombre de Dios y poder cumplir los propósitos de Dios para cada uno. Luego viene y dice, engrandécela y ella te dará a tu cabeza corona de hermosura te entregará. Siempre vamos a disfrutar de las visiones de Dios cuando no solamente nosotros escuchamos y aprendemos, sino cuando adquirimos sabiduría y practicamos lo que aprendemos. Y al final, Dios va a ser glorificado. Y al final, le dejaremos a las nuevas generaciones un legado, una herencia que ellos luego lo van a multiplicar. Se van a enfrentar a otros retos, quizás aún mayores de lo que tú y yo nos hemos enfrentado, pero van a estar equipados porque fueron instruidos por padres sabios que pudieron hacer lo mejor para sus hijos. No podemos descuidar este grupo, esta población. Son las nuevas generaciones. Muchos, si no hacemos nada hoy, si no les predicamos la verdad, si no les instruimos correctamente, sufrirán. Y las generaciones sufrirán las consecuencias. Imagínese usted ahora la estadística de suicidios, las estadísticas de adicciones. Yo sé que con la tecnología es bien fácil. Ve e investiga esas estadísticas donde tú estás, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, y te vas a alarmar. Las cosas no van mejores, van para peor. Tenemos nosotros que alcanzar a esas generaciones. Tenemos nosotros que impactar a esas generaciones. Tenemos que ser sabios para dar consejos de sabios. Y esa sabiduría solamente viene de parte del Señor. Muchos que me están viendo hoy ya están pasando el sufrimiento y las consecuencias de lo que un día no se nutrió cuando niño o que se desarrolló durante su adolescencia y ahora están sufriendo las consecuencias. Pero aún para ti, que quizá no tuviste el padre, no tuviste la instrucción correcta, sufriste mucho, pero el hecho de que tú me estés escuchando significa que estás vivo y Dios te da la oportunidad hoy de que te arrepientas de tus pecados y que empieces una nueva vida. Que si estás enfermo, que seas sano. Que si estás afligido, que puedas recibir ese valor de parte de Dios, esa confianza de parte de Dios. Que si estás pasando por momentos difíciles, recibir de parte de Dios la provisión. Porque el amor de Dios es tan grande que nos alcanza
a través de los tiempos, a través de las generaciones. Te ha tocado vivir hoy. Quizás estás a tiempo aún de aportar algo para que las nuevas generaciones sean impactadas, sean bendecidas, sean alcanzadas y que puedan hacer la diferencia. Vienen tiempos difíciles, pero los hijos de Dios sabemos por fe que Dios tiene cosas mejores, que Él nos guarda a cada uno y que Él va a guardar a cada uno de nuestros hijos. Padres que están ahí, que luchando con las condiciones de sus hijos, no te des por vencido. Quizás has tratado de cambiar a tus hijos con tus propios argumentos, pero sin sabiduría. Has querido instruirlo, pero estás ciego. Chequéate a través de la palabra, chequéate a través de lo que Dios dice. ¿Cómo está tu visión? ¿Estás ciego queriendo instruir a tus hijos? No pueden ciegos guiar a ciegos. Al contrario, tiene que llegar a luz primero a ti. Si tú eres una persona que estás pasando por momentos difíciles y reconoces hoy al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, yo quiero presentártelo y decirte, queremos orar por ti. Queremos que ahí donde tú estás, si estás celebrando con tu familia, si estás viviendo con tu familia, si estás pasando por momentos difíciles, no importa lo que esté pasando, queremos que tú recibas al Señor como tu Salvador y que a partir de hoy te congregues. Busca una iglesia si no estás en el área donde nosotros estamos y que seas instruido en la palabra para que aprendas y adquieras conocimiento y sabiduría para instruir a tus hijos y para poder vivir una vida próspera y bendecida. Gracias le doy a Dios por tu vida, donde quiera que estés. Si tú recibes al Señor hoy, nosotros queremos saber de ti. Todo lo que tienes que hacer es bien sencillo. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Quizás no fallaste con lo que el mundo le llama pecado, pero fallaste porque no hiciste lo que tenías que haber hecho. Cuando Dios te instruyó, te enseñó y nos dio a instruir a nuestros hijos y muchas veces no lo hemos hecho. A eso se le llama pecado. Porque no hicimos, no obedecimos lo que Dios nos mandó. Pero estamos a tiempo. Si tú has hecho eso hoy, dile, Señor, yo quiero vivir una vida de santidad, recíbeme hoy, inscribe mi nombre en el libro de la vida, instrúyeme y guíame para serte fiel. Es un privilegio para nosotros como Centro Cristiano Internacional poder compartir esta palabra con usted, para poder traer este mensaje de esperanza, este mensaje de alerta para que usted diga, Señor, heme aquí, voy a hacer algo, estoy a tiempo. Bendiciones para todos y será hasta una próxima ocasión. Saludos para todos.